Buenos días. Hola. Juan José va a hablar de necrosis vascular en la displasia de la cadera. Cuando sean las 6:30 en punto, arrancamos esto. ¿Me están escuchando? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Ahí se ve bien y se escucha bien. Sí, perfecto todo. Listo, entonces denme un segundito, voy a poner a grabar. Ah, ya está grabando, ok, Sí, ya ya está está grabando. grabando. Perfecto, ya son las 6:30, vamos a dar inicio entonces a la reunión. Entonces el día de hoy vamos a revisar el tema de necrosis vascular en displasia de la cadera, pero lo vamos a enfocar en cuáles son los factores de riesgo y en qué podemos tratar de hacer para prevenir esta patología. Bueno, entonces, como definición, lo primero va a ser que la necrosis vascular va a ser una muerte celular de los componentes óseos por una disminución del aporte vascular. Esto se puede dar por un aumento en la presión o por una interrupción de flujo, que va a generar cambios en la epífisis femoral, en ese hueso subcondral, y que va a llevar a una alteración en el crecimiento del fémur proximal y el colapso del cartílago. Según el grado de necrosis que tengamos, el compromiso vascular se puede afectar solo una parte del segmento femoral superior o puede afectar toda la epífisis femoral. Debemos recordar que en los pacientes más pequeños, esta epífisis femoral se comporta como una sola gran epífisis que va desde el trocánter hasta la cabeza femoral. Entonces, el compromiso que se dé en la vasculatura de este segmento corporal va a comprometer toda esa epífisis, en algunas partes más que otras, según el compromiso que se dé. Listo. En cuanto a la etiología, pues realmente no hay una etiología claramente establecida. Lo que tenemos son teorías acerca de que se puede dar una oclusión o lesión de los vasos durante el abordaje quirúrgico, un acodamiento o un entorchamiento de los vasos durante las maniobras de reducción o la posición final en el yeso, una compresión extrínseca de los tejidos de los vasos por los tejidos blandos que quedan tensos luego de la reducción y una presión excesiva sobre la cabeza femoral que al presentarse por un tiempo prolongado va a evitar la adecuada vascularización de esta cabeza femoral, el adecuado crecimiento y desarrollo, y esto nos va a llevar a las deformidades que ya conocemos. Debemos tener muy claro que esta es una lesión iatrogénica, ya que en la historia natural de la displasia de cadera no vamos a tener necrosis avascular en ningún momento. En cuanto a la fisiopatología, entonces debemos recordar que estos pacientes van a tener una vascularización que va a ser cambiante durante el primer año de vida, que en los pacientes menores de 6 meses la circunfleja medial va a estar encargada de la vascularización de la epífisis posterior y medial y de la fisis y la metáfisis posterior y medial, y la lateral va a estar encargada de la irrigación de la epífisis anterior y lateral y de la fisis y metáfisis anterior y lateral. Pero luego de los 6 meses va a haber un cambio en la forma como esta circulación se da en la cabeza femoral. En los pacientes mayores de 6 meses, la circunfleja medial va a dar la vascularización de toda la epífisis y de la fisis, y la circunfleja lateral va a estar más hacia la región de la metáfisis anterior y hacia el trocánter, por lo que una alteración en la vascularización de la circunfleja medial tanto en los pacientes menores de 6 meses como en los mayores de 6 meses, va a llevar a grandes repercusiones y va a tener cambios muy significativos, ya que no hay muchas otras opciones de cómo vascularizar la cabeza. Y esto va a hacer que sea muy vulnerable durante el desarrollo del niño. Los criterios de Salter para definir la necrosis vascular ya tienen mucho tiempo, fueron dados para tratar de diagnosticar o de describir esa necrosis total, o sea, la que compromete en gran medida la epífisis femoral, y se definieron como la falta de osificación mayor más
luego de más de un año de la reducción, la falta de crecimiento de un núcleo que ya estuviera presente cuando ha pasado más de un año de la reducción, el ensanchamiento de la metáfisis, la esclerosis de la cabeza y la fragmentación de esa epífisis, y la deformidad de la cabeza y el cuello, luego de que ya se ha dado una osificación y una remodelación completa. El problema es que muchas veces el compromiso no es total, entonces es difícil aplicar los criterios de Salter. Se han descrito en la literatura otros criterios para diagnosticar una necrosis vascular parcial, pero realmente son poco utilizados en los artículos y no hay ninguna clasificación que esté validada o que uno la encuentre de forma repetitiva para que nos pueda brindar una adecuada información. En cuanto a las clasificaciones de las deformidades que se pueden producir luego de que este núcleo de crecimiento, que esta epífisis femoral proximal se ve comprometida, vamos a tener las dos más comunes que van a ser la de Kalamchi y McEwen. En la grado 1 va a ser un compromiso solo de la epífisis, se va a dar un desarrollo casi normal de la epífisis y de la cadera. En la grado 2 va a estar comprometida la epífisis lateral y la metáfisis lateral, y es un paciente que usualmente va a ser un valgo del cuello femoral durante la adolescencia. Estos se va a presentar usualmente más de 9 años después de la cirugía. En la grado 3 el compromiso va a ser medial y de la metáfisis, de la epífisis y de la metáfisis, lo que va a dar una coxavara. Y en la grado 4 va a estar comprometido toda la epífisis y toda la metáfisis y va a dar un cuello corto, una cabeza pequeña y un trocánter alto. La clasificación de Buchholz-Holden va a ser la clasificación más utilizada. Realmente es muy similar a la clasificación de Kalamchi. La tipo 1 va a ser una osificación irregular que solo compromete la cabeza femoral. La tipo 2 va a ser compromiso de la epífisis y de la metáfisis lateral, que va a dar una deformidad en valgo durante la adolescencia. La tipo 3, acá cambia, el compromiso va a ser de toda la cabeza, de toda la fisis, de la metáfisis, y vamos a tener un cuello corto, una cabeza pequeña y un trocánter alto. Y en la tipo 4 vamos a tener el compromiso medial de la epífisis y de la metáfisis, y lo que nos va a dar una cadera vara. Por allá en el 95, 96, este autor escandinavo Kruczynski trató de publicar una clasificación nueva que acoplara estas dos clasificaciones tratando de reunir y de conciliar las diferencias que había en cada una, y si bien su clasificación está escrita, realmente no es utilizada en los artículos modernos, por lo que no la vamos a tener en cuenta en este momento. Entonces, cuando uno revisa estas clasificaciones en la literatura, se da cuenta de que las usan de forma indiscriminada. Unos artículos utilizan Ogden, otros artículos utilizan Kalamchi, otros las utilizan las dos juntas, pero lo que se ha visto es que estas son clasificaciones que tienen poca reproducibilidad, tanto inter como intraobservador, cuando se evalúan con los cirujanos, con ortopedistas, con residentes, con radiólogos, el coeficiente kappa es muy bajo, lo que da pues, realmente que sean clasificaciones poco confiables. Y el otro problema que tienen es que no definen pronóstico de funcionalidad a futuro, lo que hace que los resultados de la clasificación sean difíciles de interpretar y sea más como un recuento anatómico. Cuando uno ya va a mirar como tal los factores de riesgo, lo que se encuentra en la literatura es esto: es un desorden de conceptos, de cosas que se mezclan, grupos de pacientes muy amplios, tratamientos muy amplios, seguimientos muy distintos, complicaciones que se mezclan, y es difícil interpretar realmente qué factores o qué manejos realmente pueden influir en el manejo o en la prevención de la necrosis vascular. Entonces, la idea de la charla de hoy, después de haber revisado lo que encontré en la literatura, tratando de encontrar como lo más reciente, es tratar de organizar esos factores de riesgo que tenemos y hacer de ese tratamiento, que por sí ya tiene un riesgo iatrogénico de generar necrosis vascular, algo menos riesgoso. Entonces, ¿por qué va a ser tan difícil organizar los estudios y organizar los factores de riesgo? Porque vamos a tener que es una patología que no tiene una etiología clara, que la fisiopatología tampoco está clara,
que la manifestación de la enfermedad puede ser muy tardía, incluso hasta 10 o 15 años después de que se presentó el procedimiento inicial, que no hay unos criterios diagnósticos claros y aplicables para definir la necrosis avascular, que en algunos estudios toman las grado 1 de Calanchi y de Ogden y en otros no lo toman porque lo consideran normal, que las clasificaciones no van a estar validadas y no son reproducibles y que vamos a encontrar una gran variabilidad en el tiempo de seguimiento, en los tipos de tratamiento y en la edad en la que se mezclan los pacientes en los estudios. Entonces, tratando como de organizar estos factores de riesgo por distintos grupos, vamos a tener que la edad, la madurez esquelética, el género y la lateralidad, la tracción, la posición del yeso, la severidad de la luxación, los tratamientos previos, el tipo de manejo quirúrgico y las reintervenciones. Sería una forma como de agrupar estos factores en grupos grandes. Y que el único factor de estos que podemos intervenir es el método de tratamiento, ya que va a ser pues, el aporte iatrogénico a la situación y es lo único que podemos tratar de modificar o de controlar. Entonces, en cuanto a la edad, se ha visto que los pacientes menores de 6 meses van a tener un riesgo mayor de hacer necrosis avascular si se llevan a una reducción abierta. Pero entonces acá empieza a darse un cuadro y es que hay que buscar un balance entre ese riesgo de necrosis vascular y la capacidad de remodelación de la cadera. Entre más temprano se corrija la luxación, el paciente va a tener un mayor potencial de remodelación, pero también si sucede la necrosis vascular, la severidad va a ser mayor. Pero si el paciente está más grande, va a tener un deterioro de los resultados radiológicos a largo plazo, porque va a tener menor potencial de remodelación. Pero si se da una necrosis vascular, esta va a ser menos severa. También hay que tener en cuenta con la edad las reintervenciones, que va a hacer mayor cantidad de reintervenciones si el paciente se lleva con una edad más avanzada a un intento de reducción cerrada o de una reducción abierta. Pero va a ser menor la cantidad de reintervenciones si el paciente se lleva a mayor edad a una reducción abierta, pero ya combinada con osteotomías pélvicas y femorales. Esto va a tratar de que el paciente tenga necesidad de menos procedimientos, pero sigue siendo difícil definir en qué momento hacerlo. La presencia del núcleo de osificación en los estudios más viejitos lo promueven como algo muy importante, que muestra la madurez de la cadera, que está dado por esas fuerzas y esa presión que fomentan la osificación de la epífisis, e incluso se propuso esperar para hacer la reducción de la cadera hasta que el paciente ya tuviera núcleos femorales osificados. Pero lo que se vio era que realmente no era la osificación del núcleo, sino la madurez de la cadera lo que definía si ese riesgo por inmadurez estaba aumentado o no. En los metaanálisis más recientes que se han realizado, entonces vemos que la necrosis vascular con o sin núcleo osificado van a ser básicamente el mismo, pero lo que sí se ha visto es que si ya estamos en una edad donde el paciente debería tener unos núcleos osificados muy claros, es decir, pacientes mayores de 12 meses, de 18 meses, en los que todavía no se observa ninguna osificación del núcleo femoral, estas caderas son caderas más inmaduras, peor desarrolladas, posiblemente con luxaciones más altas y que van a tener más riesgo de necrosis vascular durante el procedimiento. En cuanto al género y la lateralidad, vamos a tener estudios con resultados muy contradictorios. En algunos estudios tenemos que el riesgo es mayor en hombres, en otros que el riesgo es mayor en mujeres, en otros que no hay absolutamente ninguna diferencia, pero no hay un consenso en la literatura de si es relevante o no, y realmente en los estudios que tratan de recoger la mayor cantidad de pacientes y en los metaanálisis no se ha visto pues como una tendencia muy marcada hacia uno de los géneros como un factor que predisponga a la necrosis vascular. En cuanto a la lateralidad, tampoco es importante si es derecha, si es izquierda o si es bilateral en cuanto a la aparición de necrosis vascular. Puede darse en un paciente con luxación bilateral en las dos caderas o en una sola, independientemente de que sea la izquierda o la derecha.
En cuanto a la tracción previa, que también en los estudios más viejos se tenía muy presente y era algo muy importante porque se tenía la concepción de que estirar esos tejidos blandos iba a disminuir la presión que iba a tener que soportar la cabeza femoral al momento de la reducción y que iba a facilitar el procedimiento quirúrgico. Lo que se ha visto es que realmente no es tan maravilloso como lo pintaban antes, que realmente no mejora la tasa de necrosis vascular, e incluso hay algunos estudios que muestran que estas tracciones sostenidas pueden aumentar el riesgo de necrosis vascular porque generan previamente al procedimiento un periodo donde esos tejidos están tensos y presionando la cápsula articular. Y lo otro es que ha sido muy difícil de interpretar porque no hay una literatura clara que indique cómo hacer la tracción. Podemos encontrar en el medio varios tipos de tracciones, la de Bryan, la de Bradford y la de Gallows, que varían en la dirección en la que se hace la tracción, si es longitudinal o si es sobre la cabeza. También en los estudios se ha visto que puede variar la utilidad de la tracción dependiendo si el paciente está hospitalizado o es una tracción que se monta en casa, de las horas que la usen al día y del porcentaje del peso corporal, que en algunos estudios está descrito desde el 10% y en otros llega hasta el 38% del peso del paciente. Entonces, no se ha visto que mejore y de hecho en los estudios más recientes se ha visto que es más factor de riesgo que protector. En cuanto a la posición del yeso, que es una de las cosas en las que se ha hecho más énfasis históricamente y que tiene muchos estudios que demuestran que las posiciones extremas sí aumentan ese riesgo de necrosis vascular, lo que vamos a tener es que en los pacientes menores de 6 meses, si uno tiene una abducción menor de 60 grados, el riesgo de necrosis vascular va a ser alrededor del 12%. Pero si es mayor de 60 grados, esto ya se va a ir hasta el 30%. Aunque esta evidencia no es tan clara en los pacientes mayores, no se sabe si esta vulnerabilidad a la posición por encima de 60 grados persiste. Incluso hay algunos artículos que muestran que no pasa nada en los pacientes mayores de 6 meses. Lo que sí se ha visto es que cuando hay angulaciones mayores de 60 grados, se va a ver una captación disminuida en la resonancia. Si esa captación disminuida en la resonancia se va a traducir en una necrosis vascular, todavía no hay estudios que demuestren eso. Está planteado en algunos trabajos hacerlo a futuro, pero todavía no tenemos resultados de eso. En cuanto a la flexión, varía dependiendo de si vamos a hacer una reducción abierta o una reducción cerrada. En la reducción cerrada puede ir una flexión de la cadera de 70 a 90 grados, y en la reducción abierta vamos a tener que se puede utilizar menos flexión o incluso una posición de semi-extensión para que no haya tanta retracción de los tejidos blandos cuando se realiza la capsulorrafia. Y lo que sí se ha visto claramente es que la rotación interna aumenta esa presión y aumenta el riesgo de necrosis vascular, por lo que no debemos tratar de estabilizar la cadera dándole rotación interna. En cuanto a la clasificación de TONIS o la clasificación internacional de displasia, vamos a tener que las luxaciones altas usualmente van a tener un mayor retraso en la maduración de la epífisis, lo que se corresponde con lo que habíamos mencionado previamente de la osificación del núcleo, que a mayor grado de la luxación vamos a tener mayor riesgo de necrosis vascular, aunque esto no ha sido tan claro en todos los estudios, pero lo que sí se ha visto es que cuando comparan las caderas con TONIS EIDI 3 y 4 con las 1 y 2 sí se ve un poco de diferencia. A veces no es tan significativa, pero sí hay una tendencia. Eh, pero es importante tenerlo en cuenta cuando tenemos un paciente con una cadera con una luxación alta, porque vamos a tener que hacer una vigilancia más estrecha porque ese riesgo va a estar aumentado. En cuanto a los tratamientos previos, no se ha visto que la férula de Paulik, el arnés de Paulik o la férula de Milgram o una férula de abducción aumenten el riesgo para los tratamientos posteriores cuando no se logra la corrección con estos, pero cuando se logra la corrección con ellos, se ha visto que pueden tener hasta un 10% de necrosis vascular de la cadera, aunque en la mayoría de los estudios refieren un riesgo pues de cero. No es muy común que haya complicaciones de necrosis vascular por la férula de Paulik. En cuanto a la reducción ya al tratamiento quirúrgico, la reducción cerrada, mastenotomía de aductores, está indicada incluso en pacientes
hasta de 2 años, que ya se sale un poco del margen de lo usual, pero es lo que está escrito en la literatura. La necrosis avascular puede llegar hasta el 10% en los estudios que le hacen hasta 5 años de seguimiento, pero sabemos que si el seguimiento se prolonga más, este porcentaje de necrosis avascular va a aumentar y se tienen en cuenta usualmente solo los tipos de la 2 a la 4, que son los más manifiestos. El procedimiento de tejidos blandos de la tenotomía de aductores usualmente debe estar asociado para mejorar la reducción y disminuir esa tensión de los tejidos blandos y deberíamos inmovilizarlos siempre en menos de 60 grados de abducción. En cuanto a la reducción abierta, está descrita en pacientes hasta menores de 3 años. Va a tener mayor riesgo de necrosis avascular cuando se compara con la reducción cerrada y con la reducción abierta con osteotomías. Esa tensión en la cápsula posterosuperior, esa contractura de los rotadores va a aumentar esa presión sobre la cápsula articular, sobre la vascularización y en la cabeza femoral. Y se ha visto que es la técnica que va a tener mayor necesidad de cirugías posteriores, que van a generar más cicatrización y esa cicatrización va a llevar a que sea un procedimiento más difícil en las cirugías posteriores y que usualmente va a requerir la realización de una osteotomía pélvica y femoral para manejar los defectos que queden residuales, como se ve en la imagen de la derecha, y siempre tener en cuenta que estos pacientes pueden que esté sesgado la evolución de la técnica porque usualmente son pacientes que ya se hizo un intento cerrado y falló, lo que va a hacer que tengan más riesgo de necrosis vascular y que se considere una cadera más compleja y más rígida. En cuanto al abordaje medial o de Ludlow, no está recomendado en pacientes mayores de 18 años o caminadores. En estos pacientes lo que se recomienda es hacer una reducción abierta bien hecha para poder tener a la disposición la osteotomía pélvica y la osteotomía femoral y realizar una adecuada capsulorrafia que le va a dar estabilidad a la cadera. Está descrito hasta un 20% de necrosis avascular y este porcentaje puede aumentar según se aumente el tiempo de seguimiento. Entonces, lo que refieren los autores es que si el seguimiento es a 10 años es 20, si es a 15 años puede ser hasta 24 y cuando se observan hasta más de 20 años esto puede llegar hasta el 30%. Se ha visto que no hay una diferencia con la reducción abierta por vía anterior cuando se cotejan los pacientes según la edad y también va a tener mayor riesgo de cirugías posteriores cuando este procedimiento se realiza en pacientes mayores de 12 meses. Si el paciente es mayor de 12 meses puede llegar hasta un 35% de reintervenciones y si es menor de 12 meses este sería un porcentaje de alrededor del 18%. La reducción abierta con las osteotomías, entonces va a tener un mayor grado un mayor riesgo de necrosis vascular cuando se compara con la reducción cerrada, que va a ser alrededor del 5% en algunos de los estudios, en otros puede ser más. Va a estar indicada en niños ya caminadores mayores de 18 meses y alrededor de los 2 años. La que se busca con la osteotomía femoral es disminuir ese efecto de la presión aumentada y de la dificultad de la reducción, que va a ser mucho más efectivo que cuando se realiza tracción. Va a tener menos riesgo de que el paciente necesite procedimientos secundarios y va a tener una mejor evolución de ese acetábulo en los próximos 5 años de seguimiento. Debemos también recordar que estas caderas usualmente pueden ser más complejas porque ya se han realizado algunos intentos de reducción cerrada o incluso de reducción abierta, lo que hace que aumente el riesgo de necrosis vascular por la fibrosis y que sea más difícil el procedimiento. Luego de tener la cadera reducida, debemos verificar o debemos hacerle control a estas caderas. La tomografía va a ser el método más utilizado para confirmar la adecuada reducción y la posición de la cadera. Se deben utilizar siempre los protocolos para disminuir la radiación. Es un método que va a ser rápido, que va a estar disponible y va a ser barato, pero tiene como debilidades las altas dosis de radiación que el paciente recibe, que no evalúa el cartílago y que no evalúa la perfusión. Como respuesta a esto, en los últimos años se ha intentado o se ha buscado utilizar la resonancia como el examen que nos ayude a definir esto de mejor manera
nos va a ayudar a detectar de forma temprana qué caderas tienen la circulación comprometida por posiciones extremas, como se ve en la imagen de la izquierda es una cadera con una vascularización normal y la de la derecha es una imagen donde la cadera derecha no está recibiendo nada de perfusión. Nos ayuda de forma rápida, segura y sin radiación a detectar estos problemas, permite corregir la posición rápidamente y se han desarrollado algunos protocolos rápidos y con cortes reducidos que solo se enfocan en la cadera y en la perfusión y que nos permitirían realizar incluso estas resonancias sin anestesia general. ¿Qué riesgos tiene? Que vamos a tener un problema de sobrediagnóstico y que vamos a tener muchos falsos positivos, porque lo que se ha visto es que no todas las caderas que en la resonancia se ven con hipoperfusión a largo plazo en el seguimiento desarrollan necrosis vascular, entonces es un tema que todavía está ahí sin terminarse de definir. En cuanto a la fluoroscopia tridimensional, va a ser un método alternativo, permite la valoración inmediata antes de salir de cirugía para poder definir si hay que hacer algún cambio. No va a tener el problema que tiene la fluoroscopia convencional, que es que no permite evaluar por el yeso, que se vuelve muy difícil. Va a tener menos dosis de radiación que la tomografía, va a ser un examen rápido. Como debilidades tiene que no está disponible en todas partes, es un método costoso y no nos va a permitir valorar las estructuras cartilaginosas a nivel de la cadera. Entonces, para tratar de prevenir esta patología, ¿qué podemos hacer? Entonces, tratar de no inmovilizar a los pacientes en una abducción mayor de 60 grados, no forzar la reducción si la cadera no se sostiene en esa posición. Es peor ponerla en una posición forzada, es peor que haga una necrosis vascular, las consecuencias van a ser más graves, ¿sí? Evitar tratar de darle estabilidad con rotación interna, porque eso también va a empeorar la evolución de la cadera. No realizar múltiples intentos de reducción cerrada, saber que hay un momento en el que es mejor parar y replantear el manejo que se le está dando al paciente, tratar de no realizar reducciones abiertas como procedimiento aislado, ya que va a tener mucho más riesgo de reintervenciones a futuro y de necrosis vascular, que no hay un claro beneficio en la tracción y es una cosa horrible y aparatosa para la familia y para los pacientes, y que se debe evitar en la medida de lo posible realizar múltiples procedimientos quirúrgicos. Estos pacientes van a tener más fibrosis y mayor riesgo de necrosis vascular y se debe hacer siempre el primer intento el mejor intento. En cuanto a los resultados radiológicos del manejo de estos pacientes, se ha visto que la presencia de necrosis vascular va a aumentar 7 veces el riesgo de que el paciente tenga pobres resultados radiológicos definidos como una clasificación de Severin de 3 o más, y que la necrosis vascular va a aumentar esta clasificación casi en el doble. Los pacientes que hacen necrosis vascular, más del 55% van a tener una clasificación de Severin de 3 o mayor, y si no tienen necrosis vascular, solo van a ser el 20%. En cuanto a los resultados funcionales, solamente encontré un estudio que miró a estos pacientes cómo evolucionaban desde el punto de vista funcional. Lo dividieron en dos grupos, los tipo 1 y los tipo 2, y los tipo 3 y los tipo 4, y miraron con estas tres escalas, la primera que es de salud en términos generales, la segunda que es de actividad física y la tercera que está dedicada como tal solo a la función de la cadera. La salud en general y la limitación para la actividad fueron básicamente iguales en ambos grupos, pero la función específica de la cadera y la función física sí estuvieron más a favor de los grupos 1 y 2. Y lo que se veía en el estudio era que a medida que aumentaba el tiempo de seguimiento, este deterioro se hacía más manifiesto, pero muy importante encontraron ellos que las secuelas de esta necrosis vascular, a pesar de que tengan una apariencia radiológica muy fea, van a generar limitación en los pacientes desde el punto de vista más de la cadera y de la actividad física más exigente, pero no les van a generar a estos niños un problema de discapacidad, sino que van a tener en términos generales una salud bastante buena, en una escala de 0 a 1, entre 0,8 y 0,87, que es bastante buena.
Entonces, ya para finalizar, entonces vamos a tratar de, después de revisar la literatura, poner como una propuesta de manejo según la edad. Entonces, si el paciente tiene menos de 6 meses, lo indicado sería tratar de utilizar el arnés de Pavlik o una férula de Twingen. Entre 6 y 10 meses, y teniendo 10 meses como ese punto en la literatura o en los estudios donde se ven mejores resultados, se podría tratar de hacer una reducción cerrada o un Ludlow, mastenotomía de los aductores y el yeso, y realizar control con tomografía con dosis de baja radiación o con resonancia de perfusión. Entre los 9 y los 12 meses se podría realizar una reducción abierta, mastenotomía de aductores más yeso, pero recordemos en este punto que no está tan recomendada esta intervención, así por edad sea la que describe la literatura, por el alto riesgo que tiene de necrosis avascular y de necesidad de nuevos procedimientos. Entre los 12 y los 18 meses, la indicación o lo mejor que se puede realizar es esperar. Estos pacientes, si se intervienen, van a tener más riesgo de necrosis avascular y de reintervenciones, tanto con los tratamientos cerrados como abiertos. Y en los pacientes mayores de 18 meses, con un punto ideal en los 22 meses, reducción abierta, mastectomía pélvica y femoral para realizar acortamiento y rotación según necesidad, y el yeso pelvipédico, y realizar control con tomografía y resonancia de perfusión. Lo que vamos a buscar entonces, los objetivos es disminuir el riesgo de necrosis vascular, disminuir el riesgo de procedimientos a futuro, y aunque si bien la evidencia no es de la mejor calidad, sí podemos tomar algunos datos de ahí para tratar de reducir ese riesgo de necrosis vascular, aunque sabemos que nunca va a llegar a ser. Esto fue un escrito muy bonito que me encontré del doctor Morcuendel, que lo que dice es que la tasa actual de necrosis vascular es difícil de estimar debido al número de niños que han recibido tratamientos previamente, lo corto del seguimiento, el uso de diferentes sistemas de clasificación, la etiología multifactorial. Adicionalmente, la disponibilidad de múltiples clasificaciones que varían en sus propiedades, que además no están tan validadas cuando se reportan la necrosis vascular. Sin embargo, revisando lo que tenemos de la evidencia disponible, tomando lo mejor de esa evidencia, podemos ganar algo de introspección acerca de la displasia de cadera y los factores que contribuyen a que se dé la necrosis vascular. Ya como conclusiones, entonces vamos a tener que la necrosis vascular puede aparecer en el tratamiento de la displasia de cadera a cualquier edad, con cualquier tipo de tratamiento, pero que hay ciertas condiciones que pueden aumentar este riesgo, por lo que cada paciente debe analizarse de forma individual. Que los reportes en la literatura son en muchas ocasiones contradictorios en cuanto a lo que aumenta o disminuye el riesgo de necrosis vascular, por lo que se debe analizar con cuidado de qué tipo de pacientes se habla. Y que a pesar de un tratamiento temprano y óptimo, la necrosis vascular puede aparecer de forma tardía, por lo que estos pacientes requieren un seguimiento a largo plazo hasta la madurez esquelética, así estén completamente asintomáticos. Listo, eso